vamos a iniciar con este tema, con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a hablar no vamos a hablar del templo, ni de la construcción del templo, ni de nada de eso. Aunque pudiéramos hablar, ¿verdad? Que Nabucodonosor II viene y destruye este templo cuando llevó cautivo al pueblo de Israel y luego fue restaurado, vuelto a levantar por Zorobabel y con la ayuda de Ciro el Grande. Pero no vamos a hablar algo histórico, vamos a hablar algo práctico, vamos a hablar de la revelación de las piedras del templo. Ese será el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la revelación de las piedras del templo. Y dice lo siguiente, vamos a ver que en este templo habían piedras listas, donde la encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, verso 7, dice lo siguiente: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Oigan qué tremendo. ¿Por qué? No se escuchó nada en la casa porque las piedras vinieron hechas. Porque no había escándalos de cincel y martillo, sino que vinieron hechas. Esto nos habla, hermanos, las piedras somos nosotros. Las piedras somos nosotros. Y hay personas que cuando están en la casa no se oye la queja, no se oye la murmuración, no se oye el lamento, porque ya vinieron acabadas. Porque ya hay un trato de Dios, y ese trato de Dios hace que cuando vengan a la casa no se oiga nada de eso, ni dolor, ni amargura. ¿Por qué razón? Porque fueron trabajadas en la intimidad de su casa, fueron acabadas, talladas, fueron listas, bien cortadas, porque tiene intimidad, conoce a Dios, y al conocer a Dios a través de las Escrituras y el tener una vida íntima con Dios, eso va moldeando el carácter de las personas, va moldeando el carácter, porque el temperamento no se moldea, se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, estas piedras, habían piedras que venían acabadas y venían a la casa. Y por eso no se escuchaba, dice que no se escuchaba nada en la casa. Cuando usted coge un cincel y un martillo, se escucha mucho ruido porque te están tallando y se escuchan lamentos, gritos, quejas, etcétera, etcétera y etcétera. Pero cuando ya tú vienes de tener una vida en intimidad, no una religión, sino una relación en tu casa, y tienes hambre y sed de escudriñar las Escrituras, la misma palabra te va puliendo, porque dicen las Escrituras que vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hay piedras que había que trabajar, piedras que al no tener una devoción con Dios, que no había intimidad ni estudio, había que trabajarlas. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versos 36, 6:36 dice: y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de viga de cedro. Entonces, miren qué tremendo. Había ¿qué? Piedras labradas. Ya la habían labrado, la habían hecho diseños en la piedra. Se vea más bonita, porque una piedra lisa no es lo mismo que una piedra tallada. Es igual que la madera. Un pedazo de madera
No es lo mismo que cuando viene una persona y le hace diseño, se ve más bella, más elegante. Hay personas que Dios la quiere labrar. Hay personas que Dios quiere hacer un arte en ellas para que sean unas personas preciosas, bellas, hermosas. Pero me llama la atención que habían 3 hileras de piedra. ¿Lo pueden ver en la pantalla? 3 hileras de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. La Biblia dice en Eclesiastés que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando usted tiene un matrimonio, que no solamente está el hombre y la mujer, sino que también Cristo está en medio de ese matrimonio, no se disuelve fácilmente. Aunque vengan los ataques, porque el enemigo ataca mucho el matrimonio. Porque quiere disolver el matrimonio para que los hijos le falte el padre o la madre y los hijos vayan a hacer muchísimas cosas incorrectas. 3 hileras de piedra. Un matrimonio unido, pero también dice que esta hilera también tenía una viga de cedro. El cedro nos habla de la madera, nos habla de la humanidad. La humanidad. Por eso un ser humano no puede estar sin Cristo. Esto es interesante, hermanos, nosotros analizarlo. Por eso le puse aquí este dibujito. Miren cómo este escultor va desde una piedra. Miren qué feo se ve esa piedra. Pero cuando comienza a tallarla, ya hay un diseño, se ve más linda. Que no una piedra cuadrada o rectangular. No, tallada, se ve más linda. La piedra se ve más linda, pero tiene que aguantar el proceso. Y los procesos a nadie le gusta. A nadie le gustan los procesos son bien desagradables. Bien desagradables, pero son bien necesarios. Y la vida del creyente es un proceso. La Biblia nos compara con las uvas, porque se saca la vid. Ustedes son yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Nos relaciona con las uvas. Pero las uvas, para convertirla en vino y tener el gozo del Señor, ¿usted sabe lo que le hacen? No, la pisan. No hay prensa, sino que la pisan. ¿Usted sabe por qué la pisan descalzo? La pisan descalzo y no con zapato, porque las sandalias, la suela del zapato, rompería la semilla. Y si rompe la semilla, le daría un sabor amargo. Eso lo aprendí en Israel. Entonces, por eso usted ve que se quitan el calzado y comienzan a... Y si usted fuera la uva cuando lo están pisando, ¿qué diría? ¡Ay! Pero el que quiere ser vino y tener el gozo del Señor necesita que lo pisen. Pero si usted trigo, ¿cuántos no saben que la Biblia nos compara con trigo? El trigo, oigan cómo se limpia el trigo. Trigo con trigo, hermanito con hermanito, con la brisa. Y la brisa representa al Espíritu Santo. Con esa brisa del Espíritu Santo hay roces. Y ese roce hace que caigan las pajitas al suelo. Y cuando venga el sol de justicia, y le da al trigal, ¿cómo se ve el trigal? Como si fuera oro, porque brilla. Y para poder brillar hay que, hágale así con la manito, mire, el roce con el otro. Y cuando te den deseo de insultar a alguien, ofender a alguien, tú dices, no, este trigo me está limpiando. Este trigo me está limpiando. Me quedo callado para poder, cuando me dé el sol, poder brillar. Y el trigo, oigan esto, qué interesante. El trigo no brilla con luz propia, sino que es el sol
Cuando le da, ella viene, el trigal viene y con luz ajena, no con luz propia, puede brillar. Eso pasa con nosotros también. Es la luz de Cristo que brilla en nosotros, no es una luz propia. Pero también vemos que nosotros nos compara con el olivo, con el aceite de la unción. ¿Cuántos quieren una unción? El problema es que ahora sí viene una prensa. Es una piedra grande. Nosotros vimos en Israel una piedra enorme para triturar lo que es la oliva. Y cuando viene esta piedra de molino y tritura, ¿qué diría la oliva si hablara? ¡Ay! Y el primer aceite son las primicias, el mejor aceite. Es el extra virgen. Es el más caro. La primicia, lo mejor, lo primero, extra virgen. Luego viene otra. La segunda prensada, sale otro tipo de aceite de menos calidad. Eso lo utilizan para cocinar, para muchos usos. Y luego le dan otra prensada más. 3 prensadas. Y ya con el otro, lo cogen es para echarlo a la lámpara, porque tiene mucha escoria, lo usan a la lámpara ahí para poder alumbrar. ¿Cuántas veces lo prensan? 3 primicias, cosechas y rebusco, lo que reinarán 1000 años, por los siglos de los siglos, lo que reinarán 1000 años y lo que servirán por los siglos de los siglos. Interesante, ¿verdad? Pero todo tiene un proceso, llámese, si fuera oliva, proceso, trigo, proceso, y uva, proceso, y piedra, proceso. Otra cosa, para convertir en pan el trigo, un producto ya terminado, acabado, hay que meterlo al horno. Es rico adentro de un horno, ¿eh? Y si usted fuera un bizcocho, ¿cuánto quieren ser bizcocho? Cuando usted es bizcocho, lo meten al horno. Y para saber si el bizcocho ya está, usted sabe lo que hace el repostero. Coge un cuchillo y le hace así. ¡Sac! Y cuando saca el cuchillo, si el cuchillo sale sucio, hay que dejarlo más tiempo. Porque no puede salir sucio, tiene que salir limpio. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere ser un bizcocho? Vamos a ver esta piedra que habían que trabajar. Primer libro de Crónica, capítulo 22, versos 2, dice de la siguiente manera: después mandó David que se uniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Oiga, entonces, ¿quién fue el que mandó a buscar los canteros? El rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Y busca canteros. De repente el término usted no lo entiende, pero el cantero es el escultor, el que va a esculpir la piedra. Como esta. Se la presento nuevamente. Este es el cantero, el escultor, el que va a hacer el diseño. Y usted sabe algo interesante, que cuando él comienza con la piedra bruta, él comienza con un cincel grande y un martillo grande, y comienza ¡pam! ¡Pam!
¡pam! ¡pam! ¡pam! Hasta que comienza a darle forma. El sonido es fuerte, pero cuando la piedra ya está casi terminada, él cambia el cincel, él cambia el martillo y coge un cincelito y un martillito y comienza tic, 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 y comienza a darle los detallitos. ¿Cuál hace más escándalo? ¿Al principio o al final? Al principio. Al final ya no hay tanto escándalo, ya no hay tanta queja, ya no hay tanta murmuración, ya no hay tanto resabio, porque usted está casi terminado. Entonces, si hay mucho escándalo, muchas quejas, mucho de todo, es que usted está en la fase inicial. Si ya los gritos, la queja y la murmuración, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Es que le falta mucho. Pero si son los con cincelitos y un martillito, le tengo una buena noticia, casi está listo. Usted hágase un text ahí y vea por dónde anda. Las piedras quemadas, habían piedras quemadas. Habían piedras quemadas. Nehemías 4:2 dice lo siguiente: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Entonces aquí viene y dice que los enemigos de Israel, ¿usted sabe lo que hacían con las piedras? La quemaban. ¿Usted sabe por qué la quemaban? Para que no se volvieran a usar. Una piedra quemada no se usaba en una edificación de un templo, ni de una casa, ni de nada. Ya era una piedra deshecha. Oiga, una piedra deshecha. Las piedras cuando viene el enemigo y las quema. Para que no sirva para la casa de Dios, para que no sirva para la edificación del templo. ¿Quiénes son los templos? Nosotros. Veamos algo. Habían piedras también grandes y preciosas. Qué lindo. En el templo, en la edificación del templo, habían grandes piedras y preciosas. Primer libro de Reyes 5:17 dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas. Entonces había piedras grandes, piedras costosas y piedras labradas. Ya es otro tipo de piedra. Ya no eran piedras baratas, no, grandes. No eran pequeñas, eran grandes. No eran baratas, eran caras, costosas y labradas. Eran grandes, eran costosas y estaban labradas. Imagínense el valor de esa piedra. ¿Usted le gustaría hacer esa piedra? Amén. Gracias por eso, ese solo amén. Pero hermanos, para calificar para esa piedra, usted tiene que dejarse tratar por el escultor para que usted suba de precio, para que no sea una piedra pequeña, para que no sea una piedra barata, para que no sea una piedra lisa, sino una piedra grande, una piedra costosa y una piedra labrada. Porque en el templo hay de todo tipo de piedra. Veamos otro verso más. El templo se tomó 7 años para terminarlo. Primer libro de Reyes 6:38 dice: y en el 10º año, en el mes de Bul,
que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Usted sabe cuándo Dios, el 7 nos habla en las Escrituras de perfección, de plenitud. Dios quiere que su casa sea perfecta, esté plena. Y la palabra plena es que no necesita absolutamente nada, está satisfecha. Entonces nosotros tenemos que llegar a ser creyentes a la plenitud de Cristo. Así dice Efesios. Hasta que todos alcancemos la plenitud de Cristo. El 7. Pero para que usted vea que esto no es alado por los pelos, vamos a hablar ahora de quiénes son las piedras. Nosotros somos el templo y las piedras son los diferentes tipos de creyentes. Eso lo vamos a ver ahora, amados, miren, a la luz de la Escritura. Nosotros somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento el templo era físico. Ahora en esta dispensación que estamos viviendo, déjeme decirle que el templo es usted. El templo soy yo. Porque antes era todo físico. Ahora en el Nuevo Testamento es todo espiritual. Los enemigos eran gigantes, ahora nuestros enemigos son gigantes internos, el orgullo, la envidia, la maldad, el rencor, todo eso son, la avaricia, todos esos son gigantes que debemos de cortarle la cabeza. Pero primero hay que tirarle una piedra. ¿Y quién es la piedra? La roca, Cristo. ¿Y la espada que se le cortó la cabeza a Goliat? La palabra. Entonces usted necesita 2 ingredientes, a Cristo y a la palabra, para poder vencer ese gigante que usted y yo tenemos dentro. Entonces veamos esto. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer los versos del 5 al 8. Dice: vosotros, oigan, para que usted vea que no son cosas mías, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos piedras vivas, y todo lo que vive o todo lo que respire, porque el que respire porque está vivo, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Vamos a alabarle porque ese es el propósito. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos casas espirituales. Casas espirituales. Porque somos sacerdotes santos. Santo, Kodash, apartado, separado, de uso exclusivo, solo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y todos somos sacerdotes. No hay excusa. Yo no oro, yo no leo la Biblia. Yo mejor me como mi comidita los domingos ya lista, calientica. No, aprenda a cocinar. Aprenda a cocinar y fájese a leer, a estudiar la Biblia. Y prepare usted su propio banquete. Anoche hice una enseñanza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Prepare su propia comida. E invite a otros, incluyendo familiares que no conocen a Cristo, y usted le dice: mire, este banquete lo preparé y quiero compartirlo contigo. Y comparta. Pero hay una piedra en este templo espiritual que somos nosotros. Hay una piedra principal. ¿Y cómo se llama esa piedra? Cristo. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, oiga, la principal piedra del ángulo, Cristo Señor nuestro, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, la piedra principal de este templo
que soy yo y que es usted, la piedra principal del ángulo se llama Jesús. ¿O habrá una piedra usurpando en tu vida la piedra principal del ángulo? Quizás el dinero. No voy para la iglesia porque tengo que trabajar. Y sustituye a Dios el único día que come y lo sustituye porque hay que trabajar. Está sacando la piedra principal del ángulo para poner a Mamón. El Dios de la riqueza es Mamón. No es Mamón la fruta aquí que la conocemos. Entonces, el que no cree en esa piedra principal del ángulo, entonces será avergonzado. La piedra preciosa. Cristo es la piedra preciosa. Así se llama en la alabanza del Cordero, dice, no es en la alabanza del Cordero que dice piedra preciosa. No recuerdo en cuál alabanza es que habla de piedra preciosa. Pero hay una alabanza muy linda que habla de piedra preciosa. Creo que es el Cordero. Bueno, no recuerdo. Cristo es la piedra preciosa. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros tenemos que verlo como la piedra preciosa. Él es lo principal en nuestra vida. Cero Mamón. El problema de Mamón es que usted comienza a confiar más en el dinero que en Dios. No puedo hacer esto porque no me alcanza. No, el que te suple no es ni tu esfuerzo, ni tu trabajo, ni el dinero que cargas, ni el que tienes. El que te suple en realidad es Dios. Y cuando tú quitas a la piedra principal del ángulo y pones a Mamón, estás poniendo a la principal piedra detrás y las cosas no te van a ir bien. No te van a ir bien, eso te lo aseguro. Porque dice Colosenses que Él tiene que tener la preeminencia en todo. Y por eso muchos fallan. Muchos fallan y muchos se les cumple el verso que viene. Veamos el verso que viene. Hasta me voy a quitar para que usted vea bien. Cristo es la piedra de tropiezo. Tropiezan. Primera de Pedro capítulo 2 versos 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tropiezan con la palabra, porque desobedecen a la palabra. Y por eso tienen versos favoritos. Y otros que lo desechan. Y por eso usted ve que cuando hay una promesa de bienestar, de bendición, de prosperidad, de protección, vienen y los resaltan. Y le ponen ahí un resaltador amarillo, o le ponen una rayita, o le ponen una flechita, y le ponen una nota al lado de la Biblia. Ese verso Dios me habló. Ese verso es mío. Pero hay otros versos, que cuando usted ve hay capítulos en la Biblia que los creyentes le pasan rápido. Y le dice, Señor, te reprenda, Satanás. Tropiezan con la palabra. Porque están escogiendo solo a su favor. No están escogiendo para el bienestar
del templo, de la casa de Dios. Tremendo. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17, dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Aquí Pablo le dice, por si usted no lo sabía, ustedes son templos de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero dice el verso 17, miren lo que dice el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, hay hermanitos que dicen solamente un pedazo. Yo soy templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Aleluya. Mas sin embargo hacen cosas que a Dios no le agrada, porque el templo tiene que ser santo. El templo no puede estar oyendo de todo. El templo no puede estar viendo de todo. Y el templo no puede andar con todo el mundo. Y el templo no puede estar en todos lados. Porque nosotros somos templo santo. Y el que destruyera el templo con algunas cosas que usted sabe que a Dios no le agrada, míreme la mano, tucún, tucún, o con complejo de chimenea. El que destruye el templo, Dios lo va a destruir, porque es templo. Es templo, y no todo templo, templo santo. No lo digo yo. Wendy, yo no lo digo. Yo estoy leyendo lo que dijo Pablo en Primera de Corintios 3, 17. Para que nadie se me ponga guapito conmigo, ¿verdad? Yo simplemente repito como papagayo lo que ya otro escribió. Miren, qué bien. No es personal. Vamos a ver quiénes son templos de Dios. Amén. Subieron los amenes. Quizás por la inflación. Nosotros somos templo de Dios. Segunda de Corintios 6 del 16 al 18 nos habla también de esto. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay ninguna comunión entre el templo de Dios y el templo de Belial. El templo de Dios no puede convivir con el templo de Belial, el templo del diablo. No podemos adorar hoy a Dios y luego ir a prenderle una velita a la Virgen que se o quién o al santo que se o cuánto. Porque ninguna comunión hay entre los ídolos y el templo de Dios. La idolatría Dios la condena desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es confiar, hasta absurdo es. Por eso dice la Biblia que son ciegos. Porque dice que las estatuas tienen ojos y no ven, y semejantes a ellos son los que los adoran. Porque hermanos, ¿cómo usted va a depositar confianza de que lo va a proteger, que lo va a ayudar, que esto y lo otro? Si eso lo hizo otro hombre igual que usted. Y es una cosa de yeso, de plástico, de oro, de lo que sea. Y se lo ponen a los niños guindando en una muñequita ahí, un azabache. O en un pecho peludo guindando. Y gente que viene y antes de salir a la calle, mire, están en la puerta. Y hacen así, Señor, perdóname lo que voy a hacer. Guárdame, me cubro con la sangre de Cristo. Pero vienen, hacen eso, miren.
y salen a la calle. Se presinan y hacen la cruz. ¿Y qué simboliza la cruz? Maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz nos habla de muerte, nos habla de dolor, de sufrimiento, de maldición. ¿Y qué hacen la gente? Se maldicen, se condenan y se ponen y traen el sufrimiento a su vida y ellos ni cuenta se dan. ¿Quién le dijo a usted que por esa moriqueta usted va a salir protegido? ¿Qué poder tiene eso? Seguimos. Dice el verso 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oiga, qué fuerte dice Pablo, que Pablo no quiere ni que lo toquemos. Ni que lo toquemos. Mi abuela tenía un altar, muchísimos santos y muchísimas vírgenes, que ni eran vírgenes ni eran santos. Y yo me le paraba al frente y yo le decía, un día yo voy a venir con un martillo y a todos los voy a destruir. Un día. Guárdeme un poquito de paciencia, que vengo pronto y mi martillo conmigo para recompensar a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Nosotros somos templo de Dios. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oiga, cuando nosotros somos templo de Dios, entonces Dios será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Pero si nosotros hacemos todo lo antes dicho, porque la gente se queda con esa porción. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo soy su hijo. No, tú eres hijo, entonces tú eres templo. Y si tú eres templo, tú eres piedra. Y la piedra hay que labrarla, cortarla, quitarle todos los desechos y ponerla bien bonita, bien cuadradita, así recta. Y lo recto nos habla de justificación. Y un diseñito para que se vea más bonita. Seguimos. Nosotros somos templo de Dios. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, ya yo no soy un extranjero, ni un advenedizo, no. Yo soy de la familia de Dios, porque yo soy templo de Dios. Yo soy morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Todo eso lo dice la Biblia. Vayamos otro más. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos que ser edificados con el fundamento apostólico y profético. No con cualquier doctrina rara. No con una enseñanza de que no, así me enseñó mi mamá. Así me enseñó mi papá. Y papá, mamá,
No, hermano, ya usted no es chiquito para decirle papá, mamá. Usted es templo. Usted tiene que ser edificado por la doctrina apostólica y profética. Ustedes saben que Moisés escribió los 5 libros primeros, el Pentateuco lo escribió Moisés, él era profeta. David era profeta, escribió los salmos, la mayoría de ellos. Pero ahí está Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Amós, está Sofonías, está Bacú, Abdías, aunque muchos no lo advida todavía. Joel, todos son profetas. Miqueas. ¿Ah? Hay profetas que nadie lo ha leído. Y cuando lleguemos al cielo, vienen aún y le dice a uno, varón, ¿y por qué usted nunca me leyó mi libro? Yo no sabía que era un libro de la Y cuando usted va, hermanos, al Nuevo Testamento, ahí se encuentran 14 cartas de Pablo, las cartas, le llaman las cartas, no las de Pablo, las cartas paulinas son las de Pablo, las otras cartas, las de Pedro, las de Juan, cartas universales, son cartas de apóstoles, la carta de Judas. Entonces nosotros tenemos que ser edificados, enseñados, no como me enseñó mi mamá, ni mi papá, sino qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Claro, porque a mí me enseñaron, oiga lo que me decía mi abuela, yo tengo a mi gallo suelto, amarren a su gallina. Y si yo, si yo soy edificado con esa doctrina, con esa enseñanza, los hombres beben, los hombres fuman. Y a las mujeres le dicen las madres, no te metas con hombres pobres, para que tú no pases el trabajo que yo pasé con el PIB de tu padre. Te están enseñando a amar a la gente. Te están enseñando a ser materialista. No, mejor feo con jipeta que un buen mozo a pie. O que una buena persona sin trabajo. Entonces, todo eso que nos han enseñado, tenemos que nosotros poner el fundamento apostólico y profético. Y eso es el fundamento del edificio. El fundamento es la zapata, como dijimos nosotros en República Dominicana, la zapata donde se levanta el templo. Si la zapata tiene problema, se desplomará el templo. Veamos otro. Nosotros somos el templo de Dios. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ojo, dice que el templo bien edificado, hay que edificarlo con la palabra, pero también coordinado, no a lo loco, para poder crecer y ser el templo de nuestro Señor. Dice el verso 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados, edificados para que nosotros seamos la morada del Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted viene y es embarazado o embarazada de un parto gemelar, porque usted tiene a Jesús y tiene al Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo y Jesús mora en usted. Es un parto gemelar que usted va a tener, porque usted es morada. ¿Quién vive dentro de usted? ¿Y quién más?
Y usted sabe que cuando usted se sienta a ver algunas películas ahí en Netflix, YouTube, el tripletazo. ¿Quién está viendo juntamente con usted todo lo que usted está viendo? Jesús y el Espíritu Santo. Y hay cosas que ni a Jesús ni al Espíritu Santo le gustan ver. Y cuando usted la está viendo, porque hay que entretenerse, porque hay que matar el tiempo. Usted sabe, cuando usted se pone a ver cosas raras ahí, o en el celular, porque ya no hay que ir a la casa. Y como nadie me está viendo, Jesús está viendo eso, el Espíritu Santo también, y dice, wow, pero eso no me agrada. Eso no edifica, eso no bendice. Eso lo que produce es lascivia, lo que produce es violencia. Porque si no hay mucho tiro, la película no es buena. Y después dicen que por qué mi niño salió violento. Y no escucha violencia y ve violencia todo el tiempo. Y si no hay mucha sangre, tampoco la película es buena. Hermano, yo siendo maestro de artes marciales, yo dejé de ver esas películas. Porque cada vez que yo iba al cine y veía a Jackie Chan, la serpiente emplumada, el maestro borrachón, yo salía y yo quería que alguien me pisara, alguien me topara. Porque cuando el que me tope, porque todo lo que usted le entra por los ojos, por un lado sale. Oigan, lo que entra por sus ojos, por un lado sale. Es como la comida. Y todo lo que entró por su oído, por un lado sale. Multiplicado. Nosotros somos el templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este verso me tiene inquieto. Porque si la Biblia dice que nosotros somos el templo y que el enemigo se va a sentar en el templo, ok, el físico, en Israel se va a sentar la abominación desoladora. Y no se sentará también en el templo espiritual, quizás con una vacuna que altere tu ADN para convertirte en una persona inmoral. Porque el mundo se va a ir de boca a la inmoralidad, a la perversidad. Ya los LGBT han logrado muchas cosas. Ahora han logrado mucho. Ahora ¿sabe lo que se está moviendo? ¿Qué se está moviendo? Las siglas son, mire, M-A-P, MAP, pedofilia, adultos con niños o con niñas. Ya ellos ganaron los LGBT, que todos los días le aumentan una letra más. Ahora ya no, ya logramos esto, ahora vamos por más. Ahora viene la pedofilia, luego la zoofilia. Y todo lo termina en filia. Porque van a hundir al mundo en la perversidad. Y por eso los reggaetones. Y cuando usted ve una cosa de reggaetón, violencia, alcohol,
buen carro, buenas mujeres, muchas prendas sin trabajar. ¿Cómo lo logran? Se lo dejo de tarea. ¿Me entiende? Y ustedes ven ahora las niñas menores, la cantidad de niñas menores que han quedado encintas con hijos, niños con niños. Un niño se mete con una niña y tiene otro niño. ¿Pero por qué? Porque la misma música lo induce al sexo antes de tiempo. Sin estar él preparado, ni la niña tampoco. Tienen un niño, no saben esa responsabilidad que es criar un hijo. Y por eso se lo sueltan a la abuela, al abuelo. Y siguen para allá, más para adelante, volviendo a tener otro niño con otra niña. Y otro niño con otra niña. Y de repente el tipo un padrote. El niño es un padrote. Tengo ya 7 muchachos. Porque son como los gallos. Tú. Y violencia. Violencia hasta más no poder. Pero la juventud, escucha esa basura. Y muchas iglesias tocan esa basura con etiqueta cristiana, pero sigue siendo basura. Porque la basura, aunque la vistan de seda, basura se queda. Los 5 tipos de piedra que hemos visto son las siguientes. Para hacer un resumen y terminar, aquí está el escultor, el Espíritu Santo, que va tallando en nosotros un diseño precioso para que seamos piedra preciosa, piedras costosas. Pero la primera piedra, humanamente, porque la piedra principal del ángulo que es Cristo no lo voy a mencionar porque es Dios. Vamos a quedarnos solamente con las piedras en el ámbito terrenal humano. Las piedras listas, porque se dejaron formar. No hay que tallarlas en las iglesias. Esas vienen ya formadas. Por eso la gente cuando se va a casar no se case con piedras ásperas, cásese con piedras listas. Porque cuando usted se casa con una piedra áspera, cuando usted le pasa la mano, ¿qué le pasa? Se corta. Y si la piedra le roza a usted, también se corta. Y por eso se quieren divorciar. Porque el proceso no ha pasado por proceso. La soltería es la mejor etapa de un creyente. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí tú vas a crecer. Ahí tú vas a conocer a Dios. Y entre más tú conozcas a Dios, menos fricción hay para el otro. Porque si el otro también está en la chuleta y tú lo cortas, prepárate para lo que viene, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Segunda piedra, piedras labradas, con cincel y martillo. Al principio mucha bulla, mucha queja, mucha murmuración, mucho pleito, mucho grito, mucho de todo, porque están comenzando a tallar la piedra. Déjese tallar para que cogen después el cincelito pequeño y el martillo pequeño. Tic, 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 cero bulla, bajito. Porque ya usted está casi listo. Tercera piedra, piedras grandes. Dios quiere que usted sea grande. Dios no quiere que usted sea un pigmeo espiritual. Dios quiere que usted sea grande en Dios, para la gloria de Dios. La cuarta, las piedras preciosas. Dios no quiere piedras opacas, piedras feas, piedras mal talladas o dobladas o torcidas. Dios quiere una piedra preciosa. Dios quiere también Dios no quiere piedras quemadas. Las piedras quemadas la desechan porque no sirven para una construcción. Por eso el enemigo viene y te quema con tentación, te quema con ambición, te quema con avaricia, con fornicación, con masturbación, con muchísimas cosas. Para que tú te quemes como piedra.
porque las piedras después de quemada no se vuelven a reusar, se botan a la basura. Y Dios no quiere que usted sea una piedra quemada. Dios quiere que nosotros seamos parte del templo, porque somos templo de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, si está aquí, gloria a Dios. Pero si está aquí, gloria a Dios 3 veces. Porque usted es parte del lugar santísimo, no de los atrios. Porque usted es piedra preciosa. Porque usted es templo y morada del Dios vivo. Pongámonos de pie. Amado Dios, bendito eres tú, Señor. Bendita tu gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a ser piedra preciosa, piedra labrada, piedra grande. Piedra, Señor, que estemos en un lugar de eminencia en el templo de Dios. No queremos ser piedra del atrio. No queremos ser piedra del lugar santo. Queremos ser piedra del lugar santísimo. Que nosotros podamos estar cerca de la piedra angular, de la piedra principal, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Poder contemplar su hermosura y su santidad. Poder estar en la misma presencia de Dios, en la misma Shekinah. No en los atrios. No en los atrios. Dígale ahí al Señor, Señor, yo me voy a dejar labrar. Yo me voy a dejar labrar. Porque no quiero ser una piedra áspera, una piedra tosca. No quiero ser tampoco una piedra lisa. Yo quiero que tú me hagas un diseño bello, un diseño hermoso, para que tú disfrutes de tu hijo, de tu hija, como templo de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser una piedra grande y costosa, porque no quiero ser piedra barata, tampoco quiero ser una piedra fea, quiero ser una piedra preciosa, porque soy parte de tu templo, de ese templo que durará para siempre, por toda la eternidad. Yo no quiero ser una piedra quemada, que no fue aprobada, una piedra desechada por los edificadores. Yo no quiero ser una piedra abandonada, tirada a la basura, porque huí del proceso, porque corrí de ese proceso que fui metido, no para destrucción, sino para ser tallada. No para destrucción, sino para ser hermosa. No para destrucción, sino para ser piedra hermosa, grande y preciosa en el templo de mi Dios. Dame la gracia, Señor, de no ir a ningún proceso. A ningún proceso. Llámese como se llame. Quizás escasez económica, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas en la familia. No quiero huir del proceso, quiero ser tallado. Y no quiero seguir viviendo en el proceso del martillo y el cincel grande. Yo quiero ser ya en la etapa del cincel pequeño y del martillito, dando los últimos toques, donde no hay mucha bulla, porque ya estoy casi terminado para ser parte de tu templo. Un templo eterno, un templo donde nadie me podrá mover en tu presencia por los siglos de los siglos, por todas las edades y para la gloria de mi Señor. Amén y amén. Aleluya.